¿Qué tal? Buenas tardes. Los invito a esta clase de enseñanza sobre un tema ético para la iglesia relacionado al tema de los tatuajes. El tatuaje constituye un fenómeno cultural de creciente importancia en las sociedades contemporáneas, particularmente en la población juvenil. Si bien su origen se remonta a prácticas rituales, religiosas y sociales en diversas culturas milenarias, en la actualidad el tatuaje ha adquirido un nuevo significado asociado a la identidad, la estética y la expresión individual. En las últimas décadas se observa una progresiva normalización y aceptación del tatuaje dentro de distintos ámbitos sociales. Y este cambio responde en parte a transformaciones culturales más amplias, vinculadas a la valoración de la diversidad, la autonomía personal y las múltiples formas de construcción del yo. En este sentido, el tatuaje deja de ser concebido como una marca marginal o transgresora para convertirse en una manifestación legítima de pertenencia cultural y de comunicación simbólica. De este modo, analizar el tatuaje como fenómeno cultural implica comprenderlo no solo como una práctica estética, sino también como un lenguaje visual que refleja procesos de cambio social, dinámicas generacionales y modos alternativos de narrar la experiencia personal y colectiva. La pregunta surge a partir del pasaje de Levítico 19:28, donde se ordena al pueblo de Israel, donde dice el pasaje: no se hagan heridas en el cuerpo por los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Sin embargo, este mandato está ligado a prácticas paganas de duelo y culto idolátrico de la época. En el Nuevo Testamento no hay un mandamiento directo sobre los tatuajes. Por lo tanto, no se puede afirmar de manera absoluta que tatuarse sea pecado en sí mismo. Ahora, como segundo punto, veremos una consideración bíblica y principios éticos relacionados al tatuaje. El Antiguo Testamento, como ya dijimos, menciona los tatuajes solamente en Levítico 19:28, pero dentro de un contexto cultural y ceremonial. Este mandato aparece en un contexto de prohibiciones relacionadas con prácticas paganas, en particular con ritos fúnebres y cultos idolátricos de los pueblos vecinos de Israel. Tenemos que entender esto, que no se trata de una condena general al arte corporal en sí, sino a la imitación de costumbres idolátricas que ponían en riesgo la identidad del pueblo de Israel. Sobre esta base, imaginemos cómo se vio trastocada la identidad de un judío observante de la Torá en el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, en la Shoah o el Holocausto, al ser tatuado por soldados de la SS antes de ingresar a un campo de concentración, ya sea Auschwitz o Dachau. A partir de ahí, dejaba la persona de poseer un nombre y de ahora en adelante pasaba a ser un número, y su identidad estaba plasmado en un tatuaje. Cerrando este paréntesis, volvemos con respecto a Levítico 19, lo que dice el pastor John MacArthur, que dice: estas prácticas paganas estaban asociadas más probablemente con la idolatría pagana y por ello debían evitarse. Los tatuajes estaban vinculados con nombres de ídolos y eran señales de permanente apostasía. Podemos también observar en este versículo que es parte de las leyes de pureza física del pacto mosaico. Incluso, si existiera una norma que demostrara que Levítico 19:28 no está relacionada con prácticas religiosas paganas, la prohibición de los tatuajes debería seguir viéndose como parte de las leyes de pureza física que eran exclusivas del pacto de Moisés, como la prohibición de cortarse el cabello o la barba, que lo encontramos en Levítico 19:27, la prohibición de comer de un árbol frutal hasta el quinto año, que lo encontramos en los versículos 23 y 25, o las prohibiciones de tener ganado híbrido, de plantar dos tipos de semillas en un campo, o de llevar prendas de dos tipos de material, que lo encontramos en el versículo 19. Todas estas leyes, primeramente, enfatizan la pureza física externa.
una apariencia que ya no es obligatoria para las personas que formamos parte del nuevo pacto. No parece haber ninguna razón para ver ningún principio moral permanente reflejado en estos mandamientos. Por lo tanto, no hay ninguna prohibición bíblica contra los tatuajes para las personas que ya no viven bajo el pacto de Moisés. En el Nuevo Testamento no hay prohibición explícita, pero sí principios. Veamos, por ejemplo, algunos pasajes. Si vamos a tomar Romanos 12, 1 y 2. Presentar como el sacrificio vivo, nos habla básicamente estos dos pasajes, y el cuerpo es visto como un templo y un instrumento de oración. Por lo tanto, cualquier decisión sobre él, incluidos los tatuajes, debe evaluarse preguntando, ¿esto honra a Dios? ¿Es un reflejo de mi fe de transformación interior o responde más bien a una presión cultural y a la moda? Más que de una prohibición o permiso directo, el texto nos recuerda que lo esencial es que nuestras elecciones expresen un corazón consagrado, buscando agradar al Señor y vivir de manera diferente al mundo, y vivir conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otro pasaje que encontramos en 1 Corintios 10:31, donde nos habla de hacer todo para la gloria de Dios. La reflexión que nos muestra aquí Pablo a la luz de este pasaje es que un tatuaje no debe ser un fin en sí mismo, sino que cualquier decisión, incluyendo este tipo de expresiones, debe alinearse con el deseo de glorificar a Dios en todo lo que somos y hacemos. Y por último, el pasaje de 1 Corintios 6, 19 y 20, donde Pablo nos habla de que nuestro cuerpo de ahora en adelante es templo del Espíritu Santo. Pablo nos recuerda aquí que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo y que ya no pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Desde esta perspectiva, cualquier decisión sobre el cuerpo, incluyendo los tatuajes, debe evaluarse con cuidado. Y esto hay que tenerlo en cuenta con 3 puntos. Primeramente, el principio de mayordomía. Nuestro cuerpo no es solo nuestro, sino de Dios. Por lo tanto, toda modificación debería reflejar respeto y honra hacia Él. El segundo punto es la intención del corazón. Más que el acto externo, importa la motivación. Y debemos preguntarnos, ¿el tatuaje edifica la fe, glorifica a Dios o es solo por vanidad o presión social? Y por último, y no el menos importante, el testimonio cristiano, el creyente llamado a ser luz. Un tatuaje, según su contenido y contexto, puede fortalecer o debilitar el testimonio ante otros. En resumen, este pasaje último no habla específicamente de tatuajes, pero sí establece un principio general. Lo que hagamos con nuestro cuerpo debe glorificar a Dios y la decisión entonces debe pasar por la oración, la conciencia y el discernimiento espiritual. Teniendo en cuenta que el principio ético aquí es que cualquier acción sobre nuestro cuerpo, incluidos los tatuajes, debe hacerse con conciencia de que le pertenece al Señor. Hagamos una pregunta ética. ¿Lo que hago con mi cuerpo edifica mi fe y a los demás? Podemos responder. Los tatuajes como decisión sobre nuestro cuerpo no son solo una cuestión de estética, sino también de testimonio. Y la pregunta clave no es únicamente ¿puedo hacerlo?, sino ¿lo que hago con mi cuerpo edifica mi fe y a quienes me rodean? Nuestro cuerpo, hermanos, es el templo del Espíritu Santo y cada marca, palabra o símbolo que llevamos debería reflejar la esperanza y la verdad que confesamos. Si un tatuaje glorifica a Dios, comunica amor, inspira fe o recuerda una promesa divina, puede convertirse en un medio de edificación. Pero si solo responde a un impulso, una moda o incluso puede ser tropiezo para otro, esto conviene discernirlo con oración. Que cada decisión, hermanos, grande o pequeña, apunte siempre a lo esencial, honrar a Cristo con nuestro cuerpo y ser luz para los demás. Ahora, como tercer punto, ¿cuál es el impacto en la iglesia local? Y podríamos decir que el impacto en la iglesia local tenemos 2 aspectos, uno positivo y otro negativo.
El positivo sería, algunos lo usan como testimonio de transformación con versículos o símbolos de la fe. Ahora, el negativo puede generar división, juicios, tropiezos y prejuicios dentro de la congregación. Tomemos un texto clave que es el de Romanos 14:13, que dice: por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. El tatuaje, antes visto con sospecha dentro de la iglesia, hoy es una práctica común entre los jóvenes, incluso con significados religiosos. Su importancia se radica en que es una forma de identidad espiritual, visible, y éticamente la clave no está en prohibir ni en idealizar, sino en discernir sus motivaciones. Cuidar el cuerpo y promover un diálogo que acerque a la juventud a vivir su fe con autenticidad. El peligro está en que lo externo eclipse lo esencial, nuestro testimonio de fe y amor en Cristo. La Iglesia está llamada a discernir con gracia y verdad, recordando que lo que más impacta no es la tinta en la piel, sino la vida transformada por el Espíritu Santo. Como iglesia debemos cuidar que las decisiones personales no se conviertan en motivos de división. Sea que alguien tenga un tatuaje o no, el llamado es glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestra vida. Tal como dijimos en un momento, en 1 Corintios 6, 19 y 20, donde dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Versículo 20. Porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. El amor debe estar por encima de toda la apariencia externa. Y fíjate lo que dice 1 Samuel 16, versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como ve el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Exhortemos a que seamos una comunidad que reciba, acompaña y edifica, procurando siempre todo lo que hacemos apunte a Cristo y no a nosotros mismos. Y por último, hermano, te doy una exhortación y aplicación práctica. Primeramente, un llamado a la unidad y al amor cristiano por encima de las diferencias externas. Discernir. Antes de tatuarse, orar y evaluar si glorifica a Dios y edifica a otros. Y por último, una exhortación final. Guardar el cuerpo como el templo del Espíritu. Caminar en libertad, pero con responsabilidad hacia la comunidad de fe. Y los invito a observar, por último, este texto de 1 Corintios 8:9, donde dice: pero tengan cuidado que esta libertad de ustedes no se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Pablo acá habla de la libertad cristiana. Muchas cosas no son pecado en sí mismas, pero debemos considerar cómo nuestras decisiones afectan a otros. Si un tatuaje puede ser motivo de tropiezo para alguien en la fe más débil, debemos pensar con amor antes de actuar. Nuestra libertad en Cristo debe ejercerse con responsabilidad y con corazón que busca edificar y no dividir. Oremos. Señor y Padre Todopoderoso, agradecido por esta clase sobre los tatuajes. Sabemos que muchos jóvenes, incluso personas un poco más grandes, llegan a nuestras iglesias con marcas en la piel, pero también llegan con marcas en el corazón, Señor, donde vos nos has puesto para poner tu amor, Señor, y el discernimiento. Señor, te pedimos que acompañes a cada uno de ellos, a que te encuentren a ti reflejados en sus corazones, en su forma de vivir, para que puedan darte gloria, Señor. Te agradecemos por esta clase y te pedimos discernimiento por este gran tema, Señor. Señor, te agradecemos por todo esto y te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.